Dios bendiga, feliz año nuevo a todo el que está presente por ahí. Gracias por estar aquí. Gracias por decir presente en este canal, Carlos Santiago. Por ahí también estamos trabajando con el canal Tribu de Fe. Son dos canales que estamos trabajando ciertos contenidos bíblicos. Estamos llevando un estudio sistemático del Nuevo Testamento. En días pasados, o el año pasado, podríamos decir, a finales o a inicios de diciembre, finales de noviembre, estuvimos hablando de lo que es Romanos. Quedamos en la carta a los Romanos. Ahora vamos con Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios. Estamos específicamente con las cartas Paulinas. Vamos de forma sistemática, ya hemos hablado de los cuatro evangelios, hablamos de Hechos, hablamos de Romanos y ahora vamos a entrar a lo que es primera carta a los Corintios. Si tú no estás al día, puede entrar aquí mismo al canal Carlos Santiago y allí tenemos un estudio sistemático donde estamos hablando inclusive de la introducción al Nuevo Testamento, diferentes videos acerca del canon, porque es un estudio bien amplio y todo esto está allí o está aquí de forma detallada por si tú quieres aprender acerca del Nuevo Testamento de manera sistemática y todo lo que tiene que ver cómo estudiarlo, su contexto político, geográfico, todo está en este canal. De igual forma está por ahí el canal Tribu de Fe, donde tenemos algunos contenidos también. Y de igual forma tenemos una charla con nuestro hermano Miguel Antonio Llavería JR, que está por allí. En este año queremos brindarle un poquito más de contenido, un poquito más variado en Tribu de Fe. Este de Carlos Santiago es para llevar los estudios de manera sistemática del Nuevo Testamento y en lo adelante otros contenidos, pero meramente bíblicos. Sin más preámbulo, vamos a estar hablando de lo que es primera carta a los Corintios. El autor o la autoría de esta carta es de Pablo, gloria a Dios. Escribe el apóstol Pablo, llamado por la voluntad de Dios. La autoría de esta carta a los Corintios no es debatida. Esta es una carta que explícitamente habla o nos muestra desde el capítulo 1 que es autoría de Pablo. Gloria a Dios. La carta nace desde una relación pastoral de Pablo con la iglesia que estaba en Corintios. Gloria a Dios. Pablo le escribe a esta iglesia que estaba en Corinto. Tenía lo que es, estaba coauspiciada por Sostenes. Gloria a Dios, aparece como coauspiciante reconocido, refleja el carácter comunitario del liderazgo cristiano. Los colaboradores fortalecían la recepción de la carta. La iglesia primitiva valoraba la legitimidad relacional, o sea, esta relación entre Pablo y estas personas que están recibiendo la carta se encuentra legítima, está valorada con eh, pura legitimidad relacional de esta relación. Esta relación era legítima entre Pablo y los que recibían la carta. La fecha histórica de esta carta, recuerden que esto varía mucho en función a cada escritor, a cada persona eh, cada persona que hace su investigación. Pero hay una confiabilidad porque en ella se menciona a Galión. Y como Galión aparece en la historia, históricamente aparecen las fechas entre el 51 y 57 después de Cristo, en esa referencia entonces se toma lo que es la credibilidad del tiempo en que se escribe. La arqueología confirma este relato bíblico con la mención de Galión. La fe cristiana se apoya en estos hechos históricos. Dios actúa dentro del tiempo humano. Gloria a Dios. A veces hay muchos datos bíblicos que nosotros nos avalamos con los datos arqueológicos que al estar investigando en las escrituras se mencionan ciertos emperadores,
ciertos guerreros y aparecen en las escrituras y se toman arqueológicamente estos datos y esto avala el contenido del mismo o de la misma, porque estamos hablando de la Biblia. Corintio es la capital política de Acaya. Corinto era el centro administrativo romano de la región, como era el centro, gloria a Dios, la capital de esta región. La iglesia nace en un ambiente de poder imperial. En este ambiente de movimiento económico imperial, allí nace la iglesia. El evangelio no teme este contexto político complejo. A pesar de todo esto, pronunciaba que en Cristo era el Señor, aún en esas capitales imperiales. Estaba el crecimiento del cristianismo y no tenía miedo de que se expanda el mismo. Una ciudad portuaria y multicultural, Corintio conectaba Oriente y Occidente comercialmente. Había flujo constante de ideas y religiones. Es una ciudad complicada. Corintio es una región bien complicada, porque ser una región de movimiento, donde en esta ciudad había una embarcación fluida, había mucho embarque, mucho flujo de comercio, había mucho movimiento de dinero, mucho movimiento de negocio, mucha gente iba hacia aquel lugar. Suele pasar que en las ciudades y en los lugares donde hay mucho movimiento, la gente migra por una mejor vida, por el trabajo, por el movimiento económico, y allí entonces se juntaban lo que es muchas religiones, muchas filosofías, muchos pensamientos, un sinnúmero de gente, culturas diferentes. Esto hacía que hubiera una mezcla de muchas religiones. El pluralismo religioso marcaba la vida cotidiana. La iglesia aprende a vivir fiel en medio de la diversidad, en medio de todo este caos, de todas estas culturas, de todas estas religiones. La iglesia aprendió a vivir fiel en medio de todas estas diversidades, pero con muchas correcciones de Pablo, muchos llamados de Pablo, inclusive muchos errores. Influencias religiosas y cultos paganos. Corintio albergaba templos y cultos de misterio. El paganismo estaba normalizado socialmente. La fe cristiana confronta estas prácticas establecidas. El evangelio llama a una identidad distinta. Esta ciudad inclusive tenía un templo dedicado a la diosa Afrodita. Este templo tenía unas 1000 sacerdotisas, mujeres que iban y adoraban a estas diosas en aquel lugar. Luego de que adoraban a estas 1000 mujeres, bajaban a la ciudad a tener relaciones con los hombres, a vender su cuerpo, a prostituirse. De ahí esta diosa era conocida como la diosa del amor. De ahí es que viene el concepto de afrodisíaco, el concepto de a lo sexual, a lo que y lo relacionan con el amor, con lo sexual, con todas estas cosas. Entonces, todo este paganismo, todos estos cultos religiosos, todas estas religiones, las personas se convertían, llegaban a la iglesia y llegaban con sus pensamientos, con sus ideas y estaban permeando la iglesia, estaban cambiando la doctrina, estaban haciendo sincretismo dentro de la iglesia y por esto es que Pablo escribe y por esto es el llamado de Pablo y por esto es tan famosa esta iglesia. Pues es como usted decir la capital, Higüey, donde hay flujo económico, donde hay flujo o movimiento de dinero. La gente de San Pedro, Romana, El Ceibo, Atomayor, Miches, del sur, del Cibao, se centran tanto en la capital como en Higüey, porque hay flujo, el turismo en Higüey, la capital como central, fuente de empleo, fuente de ingresos. Todas estas personas entonces se, se juntan allí y cada una viene con sus ideas de sus pueblos, con sus diferentes religiones, con sus diferentes creencias, inclusive cuando se unían, cuando se relacionaban entre sí, se casaban estas personas, hacían sincretismo, la religión de uno con la religión de otro, y todo esto se estaba reflejando en la iglesia, todo esto estaba trayendo un movimiento, inclusive estaba trayendo divisiones que vamos a verlas más adelante, donde uno decía yo soy de Pablo, otro decía yo soy de Cefo, o sea de Pedro, otro decía yo soy de Cristo, y todo esto estaba creando una división
estaba creando nuevas religiones dentro de la misma iglesia, estaba trayendo confusión doctrinal, porque algunos inclusive se acostaban con las se da el caso donde hay uno inclusive que se acuesta con la esposa de su padre, o sea, con su madrastra, y ellos entendían que este tipo de comportamiento y de práctica de ser tentado o de llegar a pecar es porque ellos eran sumamente espirituales, y a ser sumamente espiritual, entonces Satanás lo hacía caer y lo hacía pecar. O sea, como yo soy un ser espiritual, como yo estoy buscando de Dios, Satanás me va a hacer caer, me va a tentar. Y ellos entendían que esto era una forma o un estilo de que yo estoy conectado con Dios porque estoy siendo atacado. Pero Pablo, en las cartas, que se cree inclusive que no fueron dos, sino fueron como cuatro, que en estas cartas Pablo llama la atención, los corrige y trata de alinearlos. Fundación de la iglesia. Según Hechos, Lucas describe detalladamente el inicio de la iglesia. Pablo comienza su ministerio en las sinagogas. Se entiende que Pablo fue que fundó esta iglesia. Él empieza su ministerio en las sinagogas, llevando la palabra de Dios, confrontando a los de la sinagoga. Acuérdense que la sinagoga era meramente el judaísmo, Pablo viene con el cristianismo, en estos confrontamientos Pablo persuade, Pablo con el evangelio persuade a muchos y se planta la iglesia. El evangelio alcanza a judíos y gentiles. La iglesia surge en diálogos y confrontaciones de Pablo, como bien le decía. Pablo, mediante el Espíritu Santo persuadía a través de usar a Pablo para llevar el evangelio. El trabajo como parte de la misión. Pablo trabaja haciendo tiendas con Aquilas y Priscila. El ministerio no estaba desligado del trabajo secular. Mucho cuidado con esos vagos a tiempo completo sin ser Dios que lo ha llamado, simplemente por no querer trabajar. Y aún así, Pablo era un hombre a tiempo completo y trabajaba. Estos vagos, muchos vagos que a veces tenemos por ahí en las iglesias y tenemos por ahí, cuando Dios no lo ha llamado, y dicen estoy a tiempo completo y no le dan un golpe más a nadie. Mucho cuidado, Dios no trabaja con vagos. Dios, las escrituras hablan de gente comprometida ministerial y secularmente hacia el trabajo. Y si se dedicaban a tiempo completo, se notaba, respiraban evangelio, llevaban evangelio, misioneros, fundadores de iglesia, porque tenemos unas personas llamadas a tiempo completo, ni fundadores ni iglesia, ni predicando por ahí. Pero otra cosa, que yo no me quiero meter en lío y en problemas con esto, pero analicemos esto. ¿Por qué a los de tiempo completo Dios solamente lo llama a predicar en las iglesias? Y a los tiempos completos de las escrituras era llevar el evangelio a los perdidos y a los necesitados. Mucho cuidado con esto. A tiempo completo de iglesia en iglesia con ofrendas. Muy bueno así. Pero esto a tiempo completo era afuera, a los perdidos, a los necesitados de misiones, fundando iglesia, dándole cobertura a iglesia. Mucho cuidado con esto. Y a pesar de esto, trabajaba. Mucho cuidado con esto. Gloria a Dios. La autosuficiencia daba de credibilidad al mensaje. El servicio cristiano dignifica el trabajo, la autosuficiencia, el yo no vivir de otros, el yo no vivir de limosna, sino trabajo y llevo el evangelio, trabajo y hablo de Cristo. Gloria a Dios. Conversión de líderes religiosos como Crispo, jefe de la sinagoga, cree en Cristo. Dios alcanza personas influyentes y humildes. Había una mezcla entre gente influyente, entre gente humilde, entre gentiles, entre judíos. Esta iglesia tenía una diversidad de creyentes. La fe rompe barreras religiosas establecidas. El evangelio transforma estructuras desde adentro. Gloria a Dios. Hubo una transformación, un rompimiento de estructura de todo lo que, mire, cuando uno llega al evangelio, uno llega con su cosmovisión, uno llega con sus pensamientos, uno llega con su religión, uno llega con su cultura y el evangelio te transforma todo esto y nos une. Ahora todos somos unos en Cristo. Ya no es mi religión, ya no es mi cultura, ya no es mi pensamiento.
Ahora todos somos unos en Cristo, todos respiramos a Cristo, todos respiramos amor, todos nos abrazamos en amor. Permanece prolongada de Pablo. Pablo permanece 18 meses en Corintios. Él le dio mucha cobertura a esta iglesia, él estuvo muy relacionado con esta iglesia. Refleja la complejidad pastoral de la iglesia, o sea, lo conocía bien, estaba bien relacionados con ellos. La formación profunda requiere tiempo. El discipulado no es apresurado. Por eso es que vemos que Pablo siempre estaba dando cobertura. Se cree que fueron como 4 cartas. Pablo le vivía hablando, lo vivía corrigiendo. Habían personas que le escribían, le decían: Pablo, aquí está pasando esto y esto, está pasando esta situación, estas situaciones se están dando, hay un libertinaje con el servicio, hay un libertinaje con la Santa Cena, un sinnúmero de cosas. Y Pablo mandaba su corrección a través de la carta, puntos por puntos. Por eso es que esta carta es muy importante, muy buena, porque Pablo está haciendo correcciones de cómo debería de ser una iglesia, corrigiendo muchos errores que se cometieron en esa iglesia que podemos utilizar inclusive hoy día. Una iglesia socialmente heterogénea. La congregación incluía pobres y ricos. No muchos sabios ni poderosos fueron llamados. Dios redefine el valor humano. La iglesia refleja la gracia inclusiva de Dios. Aquí no es yo soy rico, yo soy pobre, yo soy inteligente, yo soy bruto. Aquí no es nada de eso. Yo soy poderoso, tú eres humilde. Nada de esto. Aquí todos estamos ligados, rico, pobre, inteligente, no inteligente. Aquí todos en Cristo somos uno. Gloria a Dios. Propósito general de las cartas, Pablo le escribe para corregir y para enseñar. Corregir y enseñar muchas cosas que se estaban dando allí. Busca una vida cristiana coherente con el Evangelio. Pablo hace este llamado. El problema no era la fe, sino su vivencia, porque fe y creyente yo eran, pero de la forma en que estaban viviendo esta fe, la forma en que la estaban interpretando, ese era el problema. La doctrina se prueba en la práctica. A veces tenemos mucha gente muy creyente, muy de fe, pero ¿cómo estás llevando esa fe? ¿Cómo estás llevando este evangelio? ¿Cómo lo estás creyendo? ¿Cómo lo estás eh, llevando a los demás? Correspondencia múltiple con Corintios. Probablemente hubo 4 cartas, como le decía, en total. Inclusive en Primera de Corintios habla acerca de una primera carta de Pablo respondiéndole. En Segunda de Corintios habla de otras cartas también, y por eso es que se cree que había más de 2 cartas. No toda la correspondencia fue preservada. Dios guardó lo necesario para la iglesia. El canon refleja discernimiento espiritual. Primera de Corintios y un mundo hostil. La carta responde a cristianos en contexto pagano. El paganismo se había introducido en la iglesia. Por como les dije, todas estas personas, inclusive estas mujeres que ministraban en aquel templo, muchas de ellas también se convirtieron, querían venir con esa misma religión, con ese mismo paganismo, y permeaban la iglesia. Y Pablo por esto tuvo que llamar la atención. Vivían rodeados de inmoralidad y presión cultural. Pablo llama a una ética distinta. El evangelio transforma la conducta diaria. Mire, había una depravación tan grande en Corintio, había un desorden tan grande que se utilizaba el término cuando una gente estaba perdido, depravado, inmundo, se le llamaba corintizar. Cuando una gente le decía, este está corintizando, o sea, este está corrompido, este está depravado, este está sin ética por el desorden y la depravación que había en Corintios. Donde hay flujo de dinero pasa esto. Donde hay flujo de dinero, donde hay flujo de dinero hay atracos, hay droga, hay prostitución, hay engaño, hay maldad, hay muerte. Esto pasaba en Corintios. Vivían rodeados de inmoralidad, esto lo dijimos, divisiones internas y liderazgo. Las divisiones que se dieron dentro de la iglesia por malas interpretaciones. La iglesia se dividía por líderes humanos. Uno, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo solo soy de Cristo. Pablo confronta el setarismo, Cristo es el centro.
no los ministros. La unidad es esencial para el testimonio. El evangelio es unidad y unidad en Cristo. Esto no, yo soy del pastor, yo pertenezco al ministerio tal, yo pertenezco al pastor juvenil. No, 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 no. Aquí todos somos de Cristo, somos dirigidos a través del pastorado, a través de los líderes, de los diáconos, de los líderes del ministerio, pero todos en un mismo pensamiento, en una misma unidad, no en divisiones. Sabiduría divina versus sabiduría humana. La cruz contradice la lógica del mundo. Dios invalida la autosuficiencia intelectual. La salvación no se alcanza por filosofía. El poder de Dios se revela a través de la cruz. Recuerden que estamos hablando de Corintios, de Roma, estamos hablando de Grecia, estamos hablando de ese momento y ese despertar filosófico, estamos hablando de este despertar humano, del pensamiento, el pensamiento, el humano en todo su tiempo, de un tiempo para acá o desde tiempos muy antiguos, es mi mente, con mi mente todo lo puedo, con mi pensamiento todo lo puedo, con mi filosofía todo lo puedo. Y el evangelio no es esto. El evangelio no es filosofía, el evangelio es cruz, es muerte de Cristo en ella, es poder de Dios, gloria a Dios. Y ellos no entendían esto, ellos buscaban la verdad, buscaban el pensamiento filosófico, querían encontrar la verdad a través del pensamiento filosófico, querían ser salvo a través del pensamiento filosófico, pero la salvación es a través de Cristo. Y esto le carcomía el pensamiento y lo veían con burla, como que a través de la cruz de alguien muriendo es que yo voy a ser salvo y que yo voy a tener vida. Ellos, para esto era locura. Por eso la Biblia dice, para el que se pierde, esto es locura para el que se pierde, pero para el que cree, esto es poder de Dios. Alimentos ofrecidos a ídolos. El problema surge del contexto religioso pagano. Pablo afirma que los ídolos no tienen poder. Hasta esto estaban haciendo ellos dentro de la iglesia, el paganismo. El conocimiento debe ir acompañado de amor. La conciencia del hermano es prioridad. Habla de acerca de cuidar a los hermanos, los débiles en la fe, Romanos 14. Si algo que yo voy a hacer molesta a la fe de mi hermano, que no lo haga en presencia de él. Cultos y dones espirituales, había un desorden con esto. El desorden afectaba la adoración, muchos hablando en lengua sin haber intérprete, no se entendía nada. Los dones se ejercían sin edificación alguna. Pablo enfatiza el orden y propósito. El culto debe glorificar a Dios, no vanagloriarnos a nosotros, no que yo hablo más lengua, no que yo profetizo más, nada de eso. La resurrección como doctrina central. Si no hay resurrección, no hay evangelio. Ese es el cherry del pastel. Ellos entendían, muchos no creían en la resurrección. Y el evangelio, este es el complemento del evangelio a la resurrección de Cristo. Algunos negaban la resurrección futura. Pablo conecta esta negación con el evangelio. Cristo resucitado es fundamento de la fe. La esperanza cristiana es corporal y eterna. Es la resurrección de Cristo. A modo de conclusión, había un desorden en la iglesia de los corintios. Le escriben, Pablo, está pasando esto, hay esta situación, alguien que tal vez podrían decir fungió como una persona chivata, como decimos nosotros, como una persona, no, fungió como una persona que estaba eh, preocupada por el desorden que había en la iglesia y que entendía eso no es la iglesia de Cristo. Y Pablo, punto por punto, respondió a estas necesidades. Una carta que termina en gracia. Pablo cierra con bendición y amor pastoral. La corrección no cancela la gracia. Dios obra en iglesia imperfecta. La gracia de Cristo sostiene a su pueblo. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Esto ha sido la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Espero que haya sido de bendición y cuando usted la lea ahora la vea en un contexto diferente y entiende entonces el porqué de todas estas situaciones en esta iglesia, todo lo que conlleva la estructura de esta iglesia. Gracias por el apoyo, estamos activos, estamos por aquí de nuevo.
Y el jueves, si Dios quiere, también venimos con nuestra lectura, leyendo con Carlos, que estamos leyendo. El libro Se descifra el código judío de Perry Stone. Así que vamos manos a la obra. Esto es un año que promete mucho, ya sea que yo me muera mañana, pero promete para el que queda vivo. Este es el año del Señor, es tiempo de creer, gloria a Dios. Así que vamos a seguir empapándonos de las escrituras. Gracias por el apoyo, gracias por dar like, gracias por suscribirte y gracias por compartir este contenido. Recuerda, contenido no nocivo. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima entrega.